Sergio Alberto Salgado Román, con su ponencia Agrarismo e Indigenismo, un llamado a la actualización legislativa. Sin más, por favor, les cedemos el uso de la palabra, Marcos. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Dicen los procesalistas, vamos a desahogar unos comentarios de previo y especial pronunciamiento para agradecer encarecidamente aquí al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su director, el doctor Pedro Salazar, la hospitalidad, la apertura y a las doctoras Pérez Contreras y muy en particular, muy encarecida la doctora Macías Vázquez, el estar en este seminario, el estar dando voz a, ya prácticamente en estos últimos 5 años, hemos sostenido que el derecho agrario es derecho patrio, amar la tierra es amar la vida, y como ya siendo casi de los últimos o el penúltimo, pues en obvio de repeticiones procuraré no incurrir en reiteraciones. El tiempo es un recurso, como el petróleo, es un recurso escaso, no renovable, por lo tanto muy valioso. Y vamos a hacer unos comentarios muy breves. Miren ustedes, de la búsqueda que hemos hecho sobre las reformas que en esta legislatura se han propuesto sobre el tema de la ruralidad, no nada más el tema agrario, sino el tema de la ruralidad, identificamos las siguientes muy rápido. El 11 de septiembre del 2018, tenía apenas 2 semanas la legislatura, la senadora Lucía Virginia Mesa Guzmán del partido Morena presenta una donde propone ampliar supuestos en temas de sucesión agraria y en temas de transmisión de derechos. Plantea que un ejidatario, si tiene más de 2 parcelas, bueno, más de una parcela, si tiene 2, podrá sucederlo, podrá hacer en su lista de sucesión, disponer de distintas personas. Voy a ser muy ejecutivo. El día 18 de septiembre del 2018 se presentan iniciativas a las leyes agrarias y de desarrollo rural sustentable, suscritas por los diputados Guadalupe Romo y Armando Tejeda Cid, a través del cual plantean básicamente la instauración de un sistema nacional de información agraria. Posteriormente, el 27 de septiembre del 2018, se plantea una tercera iniciativa de las senadoras y senadores Salomón Jara Cruz, Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal Ávila, Casimiro Méndez Ortiz, a través de los cuales se propone, y evidentemente ya se aprobó, la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que sucede a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Posteriormente, el 23 de octubre, que presentan la iniciativa de lo que nos conoce como la Ley Monreal, ¿no? La iniciativa de la Ley Monreal, de la que se ha hecho bastante énfasis en este foro. El 13 de diciembre del 2018, el senador José Narro Céspedes presenta una iniciativa para derogar el título 10º de la Ley Agraria e instaurar el Código de Procedimientos Agrarios. En esa misma fecha se presenta una iniciativa para derogar la ley agraria, se contradice el propio senador, y para proponer la ley federal agraria, que lo que conocemos o lo que se dice como la ley Narro. Ley Monreal y ley Narro son prácticamente las dos que han tenido mayor publicidad, pero no son las únicas. El 27 de marzo de este año 2019, la senadora Nestora Salgado García y el senador José Narro Céspedes proponen una reforma al artículo 27, al artículo 94 constitucional, a través de los cuales, en pocas palabras, buscan el tránsito, así literal, incólume, de los tribunales agrarios, el Tribunal Superior Agrario, al Poder Judicial de la Federación. Y el 10 de abril del 2019, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, hace apenas 2 semanas, presenta, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presenta un proyecto de decreto a través del cual propone reformar el artículo 2, 27, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tenemos aquí, colegas? Lo primero que habría que reflexionar es, después de 27 años que se dio la última gran reforma al marco legal agrario, marco constitucional agrario, solo hemos tenido 16 reformas a la ley agraria. 16 reformas, y la última fue sobre desaparición de personas. ¿Es prudente hacer una reforma? Lo que estimamos es que efectivamente, del 2008 para acá,
se han modificado la legislación en materia penal, en materia fiscal, en materia aduanera, administrativa, en materia mercantil, familiar, juicios orales, derechos humanos, pero la materia agraria está anquilosada. No se habla, no se dialoga de ella. Entonces, de ahí la urgencia que necesitamos para que las personas que no tienen voz se discutan y sean a los primeros a los que se escuchen, a los derechosos agrarios, a las comunidades indígenas. Y hoy tenemos estas iniciativas. La pregunta que les haría ¿es necesaria una reforma constitucional o es necesaria una reforma legal? Si planteamos que es necesaria una reforma legal como la ley Monreal y la ley Narro, implicaría pensar que el marco constitucional es idóneo, está acorde, no hay nada que reformar en lo constitucional, solo hacer una reforma en el plano, en el ámbito procesal, en el ámbito organizativo, en el marco legal. Eso implicaría las reformas que se plantean en el marco constitucional, tanto de la senadora Nestora Salgado como del senador Narro, que solo plantean transitar el tema de judicial, bueno, o pasar al Poder Judicial a los tribunales agrarios, es una reforma que va en contra del sentido de especialización que tienen los tribunales agrarios. La materia agraria ganó en el año 92 la creación de tribunales especializados en el ámbito constitucional. El hecho de que hoy lo planteen enviar al Poder Judicial de la Federación de manera intacta va en contra de esto. Le preguntaríamos nosotros al régimen, ¿por qué quieres desaparecer a los tribunales agrarios? En la ley Monreal plantean desaparecer al Tribunal Superior Agrario, y quieren crear una tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 5 magistrados, con 5 ministros en materia de corrupción. Indica que entonces la lectura del régimen es más importante la corrupción que el tema de los pueblos originarios de las comunidades agrarias. Estimamos que no es así. Por el contrario, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer la jurisdicción agraria. ¿Cómo? Con presupuesto. Derecho humano que no está en el presupuesto es una mera declaración de principios. De ahí que lo que pensaríamos es fortalecer la jurisdicción agraria, darle mayor presupuesto, darle mayor capacitación, homologar a los tribunales agrarios con los tribunales de justicia administrativa. El 27 de mayo del 2015 se instauró una reforma que crea el Sistema Nacional de Justicia Administrativa. Se dotaron de presupuestos y demás. Bueno, ¿por qué una reforma constitucional? En esta legislatura y en esta administración, en este gobierno que estamos actualmente, se han aprobado 3 reformas constitucionales sobre extinción de dominio en los delitos que están previstos ahí en los tipos penales del artículo 22, prisión preventiva oficiosa, artículo 19, se ampliaron el catálogo de delitos, y el tercero, Guardia Nacional. ¿Qué tienen en común estas 3 reformas? Que las 3 buscan restringir derechos humanos. La reforma constitucional se ha utilizado para restringir derechos humanos, no para ampliarlos. La pregunta que nosotros haríamos es, ¿no es prudente ahora reflexionar una reforma al tema agrario, no desde las leyes, sino desde el ámbito constitucional? Y no para restringir derechos. Esta administración se ha distinguido en el discurso por postular un tema social. La pregunta sería, ¿por qué no elevarlo a rango constitucional, que queda ahí legislado? Se acaba de aprobar en Cámara de Diputados, se acaba de aprobar la reforma la adaptación de la reforma laboral. Cuando esta venía desde Estados Unidos, lo dijo Nancy Pelosi, si no se reforma el tema laboral, adiós el TEMEC. Y nosotros en una semana se hizo, se legisló, se adaptó la reforma peñista, la reforma neoliberal que le dijeron, quedó el outsourcing, quedó tantos. Esta reforma, como lo dijo el doctor Chacón, es una reforma que busca precisar estas limitaciones al tema agrario. No amplía derechos, no los amplía. Estamos en una evolución del neoliberalismo agrario, en una parcelización, balcanización de los ejidos, de los núcleos. Hoy que tendríamos, y esa es la propuesta que haríamos y el llamamiento que haríamos, que estas iniciativas confunden, espero que sea una confusión, confunden la ruralidad a las personas que la habitan en el ámbito rural. Cuando menos identificamos a campesinos, a derechosos agrarios y a indígenas. No son los únicos. Hay pequeños propietarios, hay colonos, nuevos centros de población ejidal, particulares y demás. Pero en el ámbito que nos involucra, estos 3, los campesinos que tienen como objeto, como actividad principal, el trabajo del campo con una visión o una actividad económica,
de sustento. Los campesinos puede ser que tengan o no tengan tierra, pero están ahí y se regulan de alguna manera desde la Ley Federal del Trabajo, y tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de personas que residen en el ámbito rural. Ahí tenemos una. Tenemos a los derechos agrarios, ejidos, comunidades, avecindados, ejidatarios, comuneros, posesionarios y, que ya los dije, ejidos, comunidades como sujetos, y en lo individual, ejidatarios, comuneros, avecindados y posesionarios, por decirlo muy rápido. Y el tema agrario, en México, como lo vemos, a diferencia de como lo ve el agrarismo español o el agrarismo latinoamericano, en México el tema agrario es un tema sobre la tenencia de la tierra rústica social. Es un tema sobre la tenencia de la tierra, formas de adquirir, de transmitir, de extinguir, de escribir, derechos agrarios. Esto es, a diferencia de los campesinos, el tema agrario es una situación jurídica y política de los núcleos colectivos frente al Estado y frente a particulares y frente a otros. Y el tema indígena es un tema personalísimo, es un tema de autodescripción, de pertenencia, de identidad cultural a un pueblo originario, que son aquellos, como lo establece el artículo 2 constitucional, que descienden de los que habitaban y el Convenio 169 antes de los procesos de colonización. Puede ser que la misma persona sea a su vez campesino, indígena y derechoso agrario, pero puede ser que no. Y entonces es necesario que se armonice el artículo 2 constitucional, que se comunique con el artículo 27, que haya una armonía, cadencia, porque si ustedes revisan el artículo 2 constitucional, de ninguna manera existe algún derecho real que puedan exigir los pueblos originarios para la defensa de su territorio. Ninguno. A lo más el derecho de habitación. ¿Y con ese qué vas a hacer? Nada. La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, del PRIAN y de todo lo que ustedes quieran, fue mucho más protectora en su iniciativa que Narre, que Monreal. La senadora Xóchitl Gálvez propone que hoy se le reconozca personalidad jurídica a los pueblos originarios. Eso significa un cambio muy fuerte, procesalmente hablando, para la defensa de sus intereses. ¿Cómo van a defender? ¿Quién comparece? Si esta autoadscripción es una limitante, que incluso se tienen que realizar periciales en materia antropológica para saber si la persona pertenece o no. Si ya cuando estamos hablando de personalidad jurídica le estás dando la capacidad de la defensa. Además, la senadora Gálvez en su iniciativa hace referencia a las comunidades de afromexicanos, lo cual también es de avanzada, porque hace referencia a sus territorios. Esto no es menor, porque no cabían en el Convenio 169, porque no son descendientes de habitantes que estaban antes de la colonia. Por el contrario, son personas que como mano de obra fueron trasladadas de manera forzada de África hacia América como mano de obra por sus características físicas. Pero esta iniciativa es todavía mucho de mayor avanzada y tiene apenas 14 días. Por lo tanto, el que ahora haga referencia, no soy exégeta ni mucho menos, por el contrario, lo que quiero es que se discuta. Ya les di la fecha para que ustedes lo vean en la Gaceta del Senado, para que la puedan descargar y que se plantee también como un punto de equilibrio. ¿Qué es lo que diríamos? Es necesario, así lo estimamos, una reforma constitucional que eleve, que reconozca estos derechos. Ya se habló que en diciembre y en enero se aprobó la Declaración de los Derechos, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Campesinos. Apenas se aprobó en el Seno, todavía no se ha aprobado por los países, todavía no se ha puesto a firma, a ratificación. De aquí a que eso pase y que en el Estado mexicano se vaya a hacer, les puedo asegurar que no van a ser menos de 15 años. ¿Por qué no? De avanzada, hoy se toma como una ley marco y la adaptamos. Ya, simple y sencillamente ya la tenemos. Tenemos la Carta Social de las Américas, tenemos el Convenio 169, tenemos las sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos han arrojado principios a través de los cuales se han construido derechos humanos que hoy nos servirían para esto. ¿En qué sentido serían ampliar estos derechos? Elevar a rango constitucional no solo el autogobierno, mal llamado la autodeterminación. Todos tenemos autodeterminación, no hace falta que la Constitución se la reconozca a un pueblo originario, a menos que lo conciba como menor de edad. Todos tenemos autodeterminación, tenemos conciencia,
Pero ese autogobierno es necesario pasarlo no nada más de lo político, sino a lo económico. El empoderamiento sobre sus territorios, la determinación sobre sus recursos naturales. ¿Qué hizo esta administración? ¿Qué han llevado en el Tren Maya, en Refinería Dos Bocas, en Huesca, en la carbonífera en Coahuila, en el corredor transísmico, en el de Santa Lucía, en el aeropuerto? Una consulta más política que se aparta del régimen constitucional. La Constitución plantea 4 consultas: la consulta política, artículo 35, consulta en materia ambiental, consulta indígena y consulta en materia agraria. Ninguna de esas se ha llevado a cabo, no obstante ya los megaproyectos se están llevando a cabo. Eso indica que las comunidades hoy tienen... Perdón, es que cuando habla uno de estos se le embarga uno. Perdón. Ya. Termino en un minuto. Entonces, perdón. Me disculpo. Pero... No, ya estaba en el programa y sí, le pasamos la tarjetita de ya. Sí. No estamos en un meeting, ¿verdad? En una venta, pero bueno. Lo que diríamos es entonces plantear la discusión, y me disculpo por no haber entrado a estos temas: empoderamiento, soberanía alimentaria, la protección sobre sus cultivos tradicionales, el tema del cambio climático, los megaproyectos, alinear el tema de la ley minera, la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica con el tema agrario. Por allá se van de un lado y de se van en otro. ¿Quiénes son los aportantes de tierra? Los pueblos originarios y las comunidades agrarias. ¿Qué va a hacer hoy esta ley Narro y esta ley Monreal? Que son las que tienen mayor probabilidad de éxito, de plasmarse en una... Pues van a ser simplemente perfilar, hacer lo necesario para concluir o elevar esta etapa del neoliberalismo en el tema agrario. Yo les agradezco mucho y los invitaría a revisar estas propuestas que están, ampliarlas con lo que se pueda decir desde la academia, desde el foro, desde el litigio. Hay que hablar en favor de la justicia agraria, de los servidores agrarios. Aquí hay varios colegas que han estado ahí, que saben lo que es trabajar sin nada. Y por último, pues no quiero dejar de reiterar mi agradecimiento a la doctora Macías por tener la consideración y la deferencia hacia mi persona de permitir estar aquí en un diálogo con ustedes. El derecho agrario es derecho patrio, amar la tierra es amar la vida. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro Sergio Alberto Salgado. Pues ni más